¿Qué tal? Dentro del módulo de operaciones del SEM, veremos el manejo de incidentes. Cabe resaltar que dentro de estos incidentes están involucrados tanto los desastres como los incidentes con múltiples víctimas, que estos prácticamente están definidos como aquellos que tienen más de 3 pacientes o que los recursos de la localidad no son suficientes o del servicio de emergencia no son suficientes para poder atender la emergencia. Aquí se instaura lo que es el sistema de comando de incidentes y siempre es importante establecerlo cuando se requiera. En México cabe resaltar que este sistema está promovido por la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Sistema Nacional de Protección Civil. El sistema de comando de incidentes comenzó desde el 2002 a partir de las instituciones como la USAID y la OFDA. Va a proveer una estructura, permite que los gobiernos federal, estatal y local trabajen de manera conjunta, incluso aquellos que están como servicios médicos privados. Aquí vemos en la imagen cómo existe en México una guía de implementación para este sistema de comando de incidentes. Incluso existe un proyecto de norma que está desde el 2016 para este tipo de sistemas. Me va a proveer una estructura organizacional en la cual va a estandarizar desde toda la terminología, la clasificación de los recursos, capacitación del personal y va a obtener una certificación. Entonces, en la terminología, por ejemplo, si yo estoy en un sistema de comando de incidentes, debo de conocer todo ello, ¿no? Y ver todas las acrónimos o todas las siglas que están ahí, por ejemplo, PC, por ejemplo, AVC, que significan puesto de comando o área de concentración de víctimas, y todo esto lo debe de dominar todo el personal que está involucrado en esto. Y en las certificaciones hay distintas instancias, por ejemplo, lo que les comentaba de la USAID, que ofrece este tipo de curso básico de manejo de incidentes. Dentro de los principales componentes del Sistema Nacional del Manejo de Incidentes está desde la preparación, las comunicaciones, manejo de la información, manejo de los recursos, el comando, el manejo del proceso y mantenimiento. El sistema de comando de incidentes, por sus siglas SCI, me ayuda a garantizar la seguridad del rescatista, de todos los sistemas médicos de emergencia y de todas las personas que van a estar ahí aledañas al incidente. Alcanzar las metas en el manejo de estos incidentes y asegurar el uso eficaz de los recursos. Me ayuda a controlar la duplicación del esfuerzo y del trabajo independiente. ¿Esto a qué se refiere? Que voy a estar destinando tareas específicas y que se van a estar distribuyendo de manera idónea. Limita el alcance del control y los niveles organizacionales incluyen secciones, ramas, divisiones y grupos, que ahorita lo vamos a describir más adelante. Entonces, como vemos, del lado derecho, este está extraído de la guía de implementación de sistema de comando de incidentes por la Coordinación Nacional de Protección Civil en México y que ahí vemos cómo están las secciones, ¿no? De planificación, operaciones, logística, administración y finanzas. Y estos a su vez tienen ramas, por ejemplo, la rama médica, por ejemplo, la rama de rescates, y dentro de estos incluso hay grupos o divisiones que en algunos puntos le llaman como células, ¿no? Dentro de este sistema están divididas las funciones y las responsabilidades de lo que es desde el comandante, las finanzas, la logística, las operaciones, planeación, el personal de comando o el que va a estar operando como tal. El comandante del incidente es aquella persona que está a cargo de todo el sistema y es importante saber todo lo que se le comunica a él, dónde se encuentra el puesto de comando, ya que este punto, bueno, vamos a ver diferentes lugares y diferentes ocasiones en las que se puede implementar este sistema y que no necesariamente de manera inicial lo desempeña alguien de un servicio médico de emergencia. Puede llegar
una patrulla de policía, una patrulla de tránsito y ellos desempeñar esta función de comandante de incidentes hasta que es relevado por alguien con experiencia en esto. Es importante saber cómo es el comandante del incidente para ver cómo es que se le hace llegar la información a él directamente y toda la cadena de mando que debe de seguirse. Es importante que él esté notificado de todo lo que se está realizando, ya que al momento de que ocurra una transferencia de mando, como les había comentado, cuando llega una persona con mayor experiencia en esto, se le debe de delegar este puesto, ¿no? Entonces, esto es importante siempre tenerlo en presente. El área de finanzas es el responsable de documentar todos los gastos, todo lo que se va a requerir en cuanto a todo lo económico. La logística es el responsable de las comunicaciones, instalaciones, la comida, todos los insumos que se tiene que estar proveyendo al sistema médico de emergencia para realizar toda la atención del incidente. En las operaciones, esta es un área de la más grande y puede ser muy robusta debido a las condiciones que puede requerir. O sea, no nada más es el servicio médico de emergencia, también están involucradas áreas de rescate y que dentro de las áreas de rescate hay especialidades en las cuales pueden ser grupos numerosos y esto va a depender de la magnitud y de las características de la emergencia. Siempre se debe de supervisar a la gente que se trabaja en la escena, por eso hay oficiales que se dedican a esto, ¿no? Y no nada más el oficial es supervisar que se estén haciendo bien los trabajos. El hecho también de saber cómo se encuentra la gente, que no tenga desgaste emocional, físico, que se esté realizando descansos oportunos en cada una de las áreas. La planeación es todos los planes estratégicos y cómo se van a ir resolviendo cada uno de los puntos a tratar o a resolver dentro de la emergencia. Aquí cabe resaltar que puede estar trabajándose por sectores o por áreas y cada grupo o cada célula puede estar trabajando en cierto punto y desarrollar todo el plan de acción del incidente para llevarlo a cabo. El personal de mando, como les había comentado, hay oficiales en cada sección y esto monitorea desde la seguridad, desde que se estén realizando todo el plan, cómo se lleva a cabo y si no está funcionando el plan, ver las alternativas y esto irlo comunicando. El hecho de que se esté llevando también, como les decía, las rotaciones del personal de manera idónea en los tiempos establecidos. El oficial de información pública es el que puede proporcionar únicamente información a los medios. Aquí cabe resaltar que no cualquiera es aquel que puede notificarle a las personas que pregunten qué es lo que está ocurriendo o cuántos lesionados hay, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Ya que se puede prestar a malos entendidos porque puede haber una confusión en cuanto a la información que puede estar errónea. Y siempre hay enlaces que transmiten la información desde una sección a otra o incluso hasta el comandante de incidentes. En cuanto al manejo de las comunicaciones y la información, es importante siempre tener un canal para destinarlo a este incidente, ya que, como lo dice ahí, siempre es uno de los puntos débiles en los cuales se dificulta un poco el que todas las instituciones involucradas estén comunicándose de manera integral. Por ello, cabe resaltar que se debe de tener parte de esto destinado para el tener un solo canal que desvíe toda la comunicación del incidente fuera de una comunicación ordinaria. Y en esto obviamente puede estar coordinado, no sé, por ejemplo, en el Estado, en C5, eh, o alguna institución que sea propiamente la que lidere el, el sistema de comando de incidentes. Esto es importante que se esté recabando siempre la información de manera continua y que sea información puntual, que todo esté, vaya, plasmado en un papel.
Es importante que en el movimiento y en el despliegue de esto siempre sea a través de una línea de mando. Por ejemplo, que el comandante de incidentes sea quien active todo este proceso y si requiere fuera del turno de alguien específicamente, que lo haga a través de una línea oficial. Esto para evitar la sobresaturación de personal y que a veces con el mismo que está ya a cargo en la guardia puede ser suficiente para no sobresaturar el área del incidente. Y si fuera así, que te hablaran cuando tú no estás de turno, tienes que reportarte con tu supervisor para que te dé todo el panorama general de lo que se va a realizar, las tareas que se van a llevar a cabo, además de que él va a llevar, como dice ahí, un registro que esté dedicado para que te repongan el tiempo, ¿no? Pero no en todas las instituciones ocurre así. Hay veces que te toca dentro de tu turno y no hay necesidad de esto. En cuanto a la rendición de cuentas en el sistema de comando de incidentes, se refiere a mantener siempre informado al supervisor, al comandante de incidentes, en dónde se encuentran, qué acciones han realizado hasta el momento, si ya llevan algunas tareas concluidas, esto para darle el uso a los recursos de manera idónea. Y también, además, cuando se va a desmovilizar algo, el comandante de incidentes lo debe de valorar. Quiero resaltar que no todo el equipo se desmoviliza totalmente al mismo tiempo. Esto puede ser que el área de rescate se desmovilice primero antes que el área de atención médica o viceversa. Entonces, esto siempre debe de estar eh, por entendido, debe de estar bien plasmado, porque cabe resaltar que luego queremos esperarnos ahí hasta que se desmovilice todo por completo, pero si no es necesario estar en el momento que ya se concluyeron las tareas y el comandante de incidentes así lo requiere, pues nos desmovilizaremos. Dentro de la respuesta del SEM al sistema de comando de incidentes es desde la preparación. Involucra desde tomar decisiones, qué planes se van a realizar y todo esto no es nada más desde el momento que activan la emergencia. Quiero resaltar que puede haber planes o decisiones plasmadas previamente como un plan de acción ya, como un protocolo de acción ya establecido por cada institución. Y esto debe de estar siempre, siempre, siempre en una carpeta para que de ahí se pueda realizar como una base para la emergencia que se va a activar en X tiempo. Esto para facilitar las tareas y no estar improvisando en el momento. Independientemente que sea un manejo de sistema de comando de incidentes, se tiene que realizar toda la evaluación de la escena, para esto determinar qué acciones se van a realizar, las necesidades que se van a tener, si se requiere equipo de rescate además del área médica y qué equipo de rescate se va a requerir. Por ejemplo, no es lo mismo en un incendio que en una estructura colapsada, que en un deslave, y siempre es importante hacerse varias preguntas. Por ejemplo, ¿con qué cuento? ¿Qué recursos necesito y qué debo hacer? Porque en base a esto, yo debo de saber si tengo la capacidad de respuesta para yo cubrir estas necesidades o activar recursos adicionales del municipio, de la localidad o de municipios aledaños, incluso de estados, para que puedan colaborar con la atención de la emergencia. El establecimiento del mando se debe de poner de primera instancia. Les comentaba que el comandante del incidente puede ser de manera primaria un oficial de policía, un oficial de tránsito, bomberos, no necesariamente siempre tiene que ser el servicio médico de emergencia. Quiero resaltar que de manera inicial es quien tenga el entrenamiento para responder a los sistemas de comando de incidentes y posteriormente, si llega alguien con mayor experiencia en este sistema de comando de incidentes, se le delega esta función. Pero es importante que en esa transferencia del mando nunca se pierda la información de las acciones que se están llevando a cabo. Y como lo menciona ahí, el mando debe de establecer el oficial de más alto rango,
se debe de avisar a los demás rescatistas y se debe de solicitar los recursos necesarios. Quiero resaltar que aquí también es importante tener en consideración el que tenga mayor entrenamiento y no siempre es el que tenga más tiempo en la institución, porque puede haber personas que tengan mucho tiempo en la institución, pero no tengan el entrenamiento para un manejo de comando de incidentes. Respecto a que se les debe de avisar a los rescatistas, siempre debe de estar notificado quién va a ser el que asume el mando para de ahí estar delegando todas las funciones, hacer las secciones, las ramas, designar los oficiales de cada sección. Se deben de solicitar los recursos adicionales a través de la logística para que se vayan gestionando. En cuanto a las comunicaciones, siempre debe de ser a través de radio y debe de estar instaurada en el puesto de comando. Esto para que facilite siempre la coordinación, incluso con el comandante de incidentes. Debe de haber un canal destinado para la emergencia. Esto puede estar coordinado a través del centro de comunicaciones y es importante que a pesar de que se use radio, no se debe de emplear claves y más si están involucradas otras instituciones. Esto porque puede haber confusión al momento de la transmisión de la información, porque si, por ejemplo, está Cruz Roja, Protección Civil, el SUEG, y cada uno utiliza sus claves de manera independiente, al momento de estar corroborando la información puede haber equivocaciones, ¿no? Por eso se tiene que manejar con un lenguaje coloquial, lo que le llaman en blanco y negro. El equipo debe de ser confiable, durable y debe de estar, obviamente, con fuente de energía en la cual sea ininterrumpida. Esto debe de tener de cualquier manera un respaldo, un equipo móvil que tenga batería totalmente cargada. Dentro de la rama médica en el sistema de comando de incidentes, que es una de las áreas en las cuales nos vamos a enfocar en este tema, está obviamente destinada por el Servicio Médico de Emergencia y sus funciones primarias es el triage, tratamiento y estabilización de personas, de lesionados y el traslado de emergencia de cada uno de ellos a los hospitales. Dentro de la rama médica, les comentaba, el triage. En esta área de triage se debe de llevar la contabilización de cuántos pacientes hay en total, cuántos pacientes se ubicaron y cuántos de ellos están color rojo, color amarillo, color verde, color negro, y esto notificarlo siempre al oficial de la rama médica y a su vez al comandante de incidentes. Esto también en coordinación, por ejemplo, con otras áreas, ¿no? Como logística, porque además de esto vas a requerir insumos o el hecho de que te apoyen para liberar o traer algún equipo especializado. Una vez que se clasificó, los pacientes se van evacuando de la zona del incidente y se llevan al área de tratamiento. Ya están categorizados o clasificados por los colores que les mencioné, acorde a su gravedad, pero en esta área pueden incluso hacer un segundo triage para ver si el paciente no ha empeorado, si el paciente no estuvo mal clasificado y corregir esta categorización en caso de que haya sido errónea o que haya cambiado, ¿no? No necesariamente que se hayan equivocado, sino que en ese periodo de tiempo en el que lo clasificaron y lo evacuaron de la zona al área de tratamiento, pudo haber empeorado su condición. Entonces ahí también es importante resaltar esto. Entonces, además de que se van colocando estos pacientes por grupos de colores según se clasificaron y que estos colores son por la gravedad que tenga cada paciente, se van haciendo un tratamiento primario y en coordinación con el transporte se va pidiendo la recepción de cada uno de ellos en los diversos hospitales o unidades médicas a los que pueden recibir pacientes. Entonces, aquí es importante resaltar que en el área de tratamiento los únicos que no se encuentran en la zona son los pacientes con categorización negra.
que son los expectantes o que tienen lesiones no compatibles con la vida. El área de transporte, una vez que el área de tratamiento le dice las prioridades de traslado de los pacientes, ellos te van asignando la ambulancia que va a ir saliendo. Este área de transporte, además de tener como organizadas y ubicadas todas las ambulancias, desde cuántas acudieron, de qué tipo de ambulancia, si es básica, intermedia, avanzada, o también hay ambulancias aéreas. Él recaba también la información de cuántos hospitales y cuántos pacientes te puede recibir cada hospital y de qué categorización, porque no todos los hospitales te pueden recibir pacientes código rojo, o pacientes código verde, o pacientes código amarillo, y debe de estar siempre en coordinación. Va como una línea para darle seguimiento. Pongo el ejemplo, empiezan a categorizar en la zona del incidente a los lesionados con las etiquetas. Estas etiquetas están en un folio y el de triage se queda con una parte del folio para saber la tarjeta que se asignó. Y a su vez, el paciente se queda con una tarjeta que trae también los mismos folios. En el área de tratamiento se le da continuidad con esta tarjeta y posteriormente en transporte también registran este número de folio de la tarjeta para darle seguimiento hacia dónde va el paciente y poder ubicar hacia dónde se trasladó. Entonces, esto es importante siempre tenerlo en consideración. Y algo que quiero resaltar en el área de transporte. Él va organizando siempre de manera por grupos de ambulancia para poder trasladar a los pacientes. Y no siempre la primera ambulancia que sale es la primera que va a trasladar, incluso puede ser la última. Y que esto luego quiero resaltar que en nuestro país o en nuestro estado hay ocasiones que ven que llega la primera ambulancia y son los primeros que se quieren ir, pero no debe de ser así, ya que fueron los primeros que llegaron a la escena y son los que deben de mantenerse en esa área para coordinar el sistema de comando de incidentes y en cuanto llegue alguien que vaya a relevar en el cargo del comandante de incidentes, se le delegue esta función y transmita toda la información de las actividades que se ha realizado. El supervisor o el oficial de triage debe de contar con más personal a su cargo para que le ayuden a clasificar a los pacientes. Hay que asegurarse que todos los pacientes reciben una evaluación y que el tratamiento no se inicia en la zona del incidente, sino hasta el área de tratamiento. Es importante tener esto en consideración. En cuanto al oficial de tratamiento, este ubica en una área estratégica alejada del incidente, en donde se van a estar ubicando los pacientes que vayan siendo evacuados y que ya fueron clasificados de la zona del incidente. Esto puede ser en una carpa e incluso hay lonas con el color para que puedan ir ubicando a estos pacientes que se han ido clasificando. Y ahí se hace, como les comentaba, un triage secundario para reevaluar al paciente y darle la estabilización o atención primaria para poder trasladar al paciente. Esto debe de estar siempre coordinado con el oficial de triage y el oficial de transporte. El oficial de transporte coordina siempre la evacuación de estos pacientes, cuántas ambulancias están llegando, cuántos hospitales receptores hay y hacia dónde va a ir cada uno de estos pacientes. Documenta y da seguimiento en cuanto al número de vehículos, el tipo de vehículos y el número de pacientes. Todo debe de ir empatado en cuanto a números de pacientes clasificados, pacientes atendidos y pacientes trasladados. Esto siempre es importante para que no haya fuga de información. En lo que aquí respecta al supervisor u oficial de clasificación, es el que él esté
viendo cuáles son los vehículos que han sido asignados para atender el incidente. Y aquí, en otras palabras, por ejemplo, si nos basamos en la norma oficial mexicana de la atención del sistema de comando de incidentes, te lo maneja como área de espera, en lo que estos vehículos van a estar localizados en esta área de espera y conforme van llegando se van estacionando y van siendo designados a ciertas tareas. Esto para que no se metan hasta la zona del incidente, que luego ocurre que todas las ambulancias, todos los vehículos de rescate quieren estar alrededor de todo el incidente, estar en primera fila y eso entorpece las tareas que van a realizarse. Sin embargo, se ubica en una zona alejada del incidente y también por seguridad se van organizando todos estos vehículos y clasificando en cuanto a ambulancias, rescate, vehículos utilitarios o de servicios que te van a ayudar o van a colaborar con la atención del incidente. En cuanto a los médicos en la escena, te sirven para atender, son útiles para tomar las decisiones en cuanto al triage, en la clasificación de estos pacientes, incluso en la zona de tratamiento para estabilizar a todos los pacientes que han sido evacuados de la zona del incidente. Hace el triage secundario y proporciona dirección médica al TEM en el escenario. O sea, no es necesario que el TEM se tenga que comunicar de manera remota al centro regulador. Proporciona atención en el sector de tratamiento para estabilizar a los pacientes. En el de rehabilitación, en este se establece un área en la cual todos los rescatistas, paramédicos, al momento que están haciendo periodos de descanso o que se sientan con necesidad de rehidratarse, ingerir comida, está designada una zona específica para ellos. Además, aquí se está monitorizando a todos los paramédicos rescatistas de que no sufran cansancio, que no tengan signos de estrés y se puede estar llevando a cabo una monitorización muy estrecha. En cuanto a extracción y rescate especial, en base a las necesidades que se detectaron al evaluar la escena y las características del escenario, se determina qué tipo de equipo se va a requerir y los recursos necesarios para esta situación. Normalmente se desempeña bajo las ramas del Servicio Médico de Emergencia y del Sistema de Comando de Incidentes. Entonces, esto debe de estar siempre en coordinación con ellos, o sea, no puede trabajar de manera independiente el área de rescate del área médica. Deben de estar en continua comunicación para llevar a cabo estas labores de rescate y de atención de los pacientes. En cuanto al oficial de la morgue, en este se trabaja en puntos específicos en los cuales se van poniendo los pacientes con clasificación negra o fallecidos y están fuera del área de donde se están atendiendo a los pacientes. Y todo también depende de las políticas que tenga cada localidad. Por ejemplo, en México no se mueven los cuerpos del escenario hasta que no llega un perito y te autoriza que pueda retirarse de ahí. Esto es importante siempre preguntar a las autoridades correspondientes si puedes o no evacuar del escenario a los pacientes con clasificación negra. En cuanto a los incidentes con múltiples víctimas, como les mencionaba al inicio de la presentación, es cuando involucra 3 o más personas en un accidente o que el servicio médico de emergencia esté atendiendo un incidente y que sobrepase las capacidades de este servicio. También hay que tener en consideración que este tipo de eventos puede ocasionar múltiples muertes. Por eso es importante siempre tener en consideración los múltiples escenarios a los que se pueden enfrentar en un incidente con múltiples víctimas. En cuanto a los incidentes con múltiples víctimas, pueden existir diferentes protocolos por cada institución.
Por eso es importante que todo el equipo que va a trabajar lo conozca y saber cuándo se activa este tipo de sistema de comando de incidentes para atender a múltiples víctimas. Nunca abandonar el escenario cuando haya pacientes todavía ahí. Esto lo recalco porque, como les comentaba, hay ocasiones que llega la primera ambulancia y por haber llegado primero, ellos creen que se tienen que llevar luego, luego los pacientes y no, o sea, se tienen que esperar hasta que alguien llegue a asumir el mando y se empiece a coordinar todo el sistema de comando de incidentes. Por eso es importante que se lleve una coordinación, una comunicación en esto, pero nunca, nunca, si son la primera ambulancia en llegar, vayan a dejar a los pacientes solos si no hay nadie comandando este evento como tal. Si hay múltiples lesionados y no se cuenta con los recursos para manejarlo, debe declarar un incidente con múltiples víctimas, pedir ayuda adicional e iniciar un sistema de comando de incidentes. Hacer todos los procedimientos de clasificación de pacientes para la atención de ellos y trasladarlos de manera adecuada a las unidades médicas. Adentrándonos un poco a lo que es el triage, que es una palabra de origen francés que significa clasificar, y aquí se refiere al categorizar o clasificar a los pacientes con la prioridad de traslado, prioridad de atención. Y esto está basado en la gravedad de sus lesiones o de las condiciones médicas que puede llegar a presentar. Esta evaluación debe de ser breve y a pesar de que es breve, evalúa las funciones principales para ver eh, si el paciente tiene o no un compromiso en la vida: estado de conciencia, vía aérea, respiración, circulación y obviamente posterior a ello se puede hacer de manera secundaria otro triage ya en el área de tratamiento y pueden estar categorizándose incluso por las lesiones y todo esto, ¿no? Existen diferentes métodos para clasificar. El más común es el triage START. Entonces, aquí es lo que se ven en las etiquetas de la clasificación por colores. La primera es la roja o el paciente código rojo, como le llaman, que tiene una prioridad inmediata, una prioridad alta en atención. El amarillo tiene como una mediana prioridad, o sea, no es tan urgente, pero sí se debe de atender y trasladar, obviamente. Esto puede ser diferido o retardado, ¿no? Por la traducción de lo que es el delayed. Código verde son aquellos pacientes que tienen lesiones menores, ¿no? Incluso hasta crisis nerviosas únicamente. El color negro, que es el expectante, y esto no solamente son pacientes muertos, puede haber pacientes que tengan lesiones no compatibles con la vida. Dentro de estas, como les comentaba, además de lo que ahorita vamos a ver en el triage start, que se hace de manera primaria en el escenario, se puede considerar algunas lesiones para poder determinar la categorización de estos pacientes en cuanto al, a la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, el paciente con clasificación rojo o de alta prioridad puede ser aquellos pacientes que tengan compromiso en vía aérea, respiración, hemorragia no controlada, problemas médicos graves, signos de shock, quemaduras graves y lesiones abdominales o de tórax abierto. Etiqueta amarilla, esto, como les comentaba, es de mediana prioridad o puede ser diferido. Y estas son quemaduras que no afecten la vía aérea, lesiones óseas que pueden llegar a ser al nivel articular y lesiones del dorso con o sin daño a la médula espinal. En la etiqueta verde o de baja prioridad son fracturas menores, escoriaciones, lesiones de tejidos blandos, y en la etiqueta negra, que son pacientes en la categoría de expectantes, que son lesiones incompatibles con la vida o muerte evidente. En cuanto a la clasificación de TRASH, lo que les comentaba,
en los pacientes que se lleva desde el etiquetado inicial. Es para darle un seguimiento de cómo va evolucionando el paciente en su condición clínica. Es por ello que les comentaba, ahí si se observan en la etiqueta del lado izquierdo, trae un folio y la tarjeta también, ¿no? Esto es para desde quién lo clasifica, quién lo atiende y hacia dónde se traslada y quién lo transporta, se queda con este folio para darle seguimiento y continuidad a ello. Las etiquetas cumplen con ciertas características, entre ellas que son impermeables, de fácil lectura, codificación por colores. Ustedes observan ahí, trae el punto de los folios, en las esquinitas, en el centro de la tarjeta para darle continuidad. Y ahí incluso te dice para quién es, ¿no? Para el trash, para el de transportes. Y trae para que pongas la fecha del incidente, la hora, el sexo del paciente masculino, femenino, el lugar en el que ocurrió el incidente, el origen del paciente y hacia dónde va a ir a trasladarse. Trae una estructura anatómica para que pongas las lesiones en donde están localizadas y algunos incluso traen para que le pongas ahí si le administraste algún medicamento o le pusiste alguna vía IV. Traen esta categorización en colores negro, rojo, amarillo y verde, con la prioridad 0, 1, 2, 3. Y si tú vas a poner una etiqueta que es verde, así tal cual, no le rompes ninguna de las tiras de abajo. Si tú en el punto en el que clasificas al paciente, por ejemplo, en rojo, tendrías que quitar la tira verde y amarilla, que si se fijan también están foliadas, para que solamente se quede en el rojo y que no haya confusión, ¿no? No se vale doblar esas tiritas porque si ustedes no las rompen al momento de que están atendiendo al paciente y se desdobla, puede haber una confusión en la clasificación del paciente. Como les comentaba, existen diversos métodos para hacer el triage. El más común es el triage START, por sus siglas en inglés, que se llaman Simple Triage and Rapid Treatment. Y este es importante conocerlo, ¿no? No es tan complicado y como les decía, valora el estado mental, vía aérea, la respiración y la circulación. En esto es importante tenerles en consideración. Existen algunas técnicas, por ejemplo, ahí hay una en la cual te dice que al momento que llegas al incidente, puedes utilizar un altavoz o el mismo altavoz de la ambulancia y decirles a todas las personas que puedan caminar, diríjanse hacia la ambulancia o diríjanse a X punto. Entonces, todas aquellas que puedan caminar las van sacando de ahí del escenario y posteriormente les hacen un triage secundario, obviamente. Y ahí ya te quitaste a todas las personas que están clasificadas de código verde y te enfocas a ir clasificando ahora a las que se quedaron en el escenario y ver en qué código se encuentra cada una de ellas. Entonces, esto ya, como les comentaba, se va enfocando a la vía respiratoria, a la perfusión y al estado neurológico. En cuanto al triage START, aquí observamos un diagrama de flujo. Y en este punto, como les mencionaba, al momento que ustedes llegan en su ambulancia, pueden hacer uso del altavoz y vocear. Que todo aquel paciente que pueda caminar se dirija hacia la ambulancia o hacia X punto que ustedes tengan como referencia y todos esos pacientes van a estar clasificados como verdes o con lesiones menores y obviamente se les tiene que hacer un triage secundario. Si el paciente no puede caminar, observamos si este tiene respiración espontánea. Si sí la tiene, valoramos su frecuencia. El paciente tiene frecuencia menor de 30, valoramos su perfusión. Si el paciente tiene pulso radial presente o su llenado capilar es menor a 2 segundos, evaluamos el estado mental. Si este obedece órdenes simples, se está categorizado como paciente amarillo o de mediana prioridad.
que también lo llaman como diferido. Y si el paciente no obedece órdenes sencillas, está categorizado como rojo. Ok, nos volvemos al punto de la perfusión. Pulso radial está ausente o su llenado capilar es mayor a 2 segundos. Hay que ver el control de hemorragias y estaría categorizado como código rojo, prioridad inmediata. Nos regresamos a la frecuencia respiratoria. El paciente tiene frecuencia respiratoria mayor de 30, está categorizado como rojo o de atención inmediata. Nos regresamos a la respiración espontánea. Si el paciente no tiene respiración espontánea, se abre la vía aérea y al momento de abrirla se presenta esta respiración espontánea, está categorizado como rojo o prioridad inmediata. Si aún así que le abres la vía aérea sigue en apnea, el paciente estaría categorizado como expectante o código negro. Dentro de el triage start existe, como lo habíamos visto en pediatría, el jump start, que es para pacientes menores de 8 años o que pesan menos de 45 kilogramos. Y de igual manera se hace muy similar. Aquí lo único es de diferencia en comparación del START, que es para adultos, y el Jump Start para pediátricos, es que en el punto en el que tú abres la vía aérea y el paciente no respira, se le administran 5 respiraciones de rescate y de ahí se ve si el paciente respira, se categoriza en rojo. Si el paciente no respira, se categoriza como negro. Entonces, esta es una de las diferencias del jump start en comparación del start. Y la frecuencia respiratoria, obviamente, ¿no? Porque el paciente pediátrico, en comparación del adulto, tiene una frecuencia respiratoria distinta. Entonces, estas son las diferencias marcadas en cuanto al start y en cuanto al jump start. Consideraciones especiales. Es posible que haya pacientes en los cuales tengan crisis nerviosas y esto puede estresar al personal o incluso que el paciente esté muy alterado y que confunda al personal que está haciendo la clasificación. Y por eso es importante hacer un segundo triage. El rescatista que se lesiona durante el evento, obviamente se puede manejar como prioridad inmediata. Es parte de como de los protocolos que están establecidos dentro de la atención médica prehospitalaria. Hay que identificar siempre pacientes contaminados, si hay involucrados materiales peligrosos y para la clasificación de los pacientes, obviamente el único que puede entrar a esta zona es el personal que tenga todo el equipo necesario para materiales peligrosos. En cuanto a dónde se van a trasladar a los pacientes, como les había comentado, la sección de transportes es la que se encarga de monitorizar todos los hospitales a los que se van a trasladar a los pacientes, cuántos les va a recibir y de qué categoría o de qué clasificación para que ellos mismos vayan destinando las ambulancias que van a trasladar a los pacientes y obviamente se dé una adecuada atención. Esto va a evitar que se sobresaturen los hospitales y dos, que el paciente no haya sido llevado a una unidad en la cual no le puedan resolver su problema. Por eso esto es importante siempre llevar esa coordinación con el área de transporte, sino decir, ah, pues yo lo voy a llevar a otro hospital que no, aunque no sea el que me dijeron. Eso téngalo siempre presente. Hay situaciones de grandes magnitudes en las cuales puede ser transportados pacientes, por ejemplo, con puras crisis nerviosas que estarían categorizados en códigos verdes en un autobús, ¿no? Que obviamente estarían en lesiones menores y obviamente irían a cargo de algún personal de atención médica hasta que llegue al destino a donde los van a trasladar. Se debe de trasladar de primera instancia a todos los pacientes códigos rojos y siempre en una ambulancia que tenga los recursos
en los cuales puedan ir brindando la atención adecuada a este tipo de situaciones. Y también cabe resaltar que al momento que se van trasladando los pacientes, eh, si una ambulancia lleva un paciente código rojo, no puede llevar ningún otro paciente porque debe de ir centrada la atención en ellos. Luego se ven ambulancias en las que llevan pacientes código rojo, llevan dos en la misma ambulancia y no les dan a ninguno de los dos la atención adecuada. Por eso siempre es importante no llevarse más de un paciente código rojo en una ambulancia. Y esto ténganlo bien presente, que independientemente que tenga una prioridad de traslado, uno o alta prioridad de traslado, no significa que por eso me voy a llevar 3 4 en una sola ambulancia. Como mencionan aquí, puedes trasladar a 2 pacientes de categorías diferidas. Esto, ahí mencionan 3, pero el llevarte 3 pacientes código amarillo no es recomendable. Si uno de estos se te pasa a código rojo porque se deterioró por alguna situación, entonces, si tú llevas 3 pacientes, va a ser que todo esto se complique. Eh, Siempre al último son trasladados los pacientes código verdes o pacientes con lesiones menores y los expectantes que aún están vivos y tienen lesiones que aparentemente son incompatibles con la vida, pueden recibir tratamiento hasta el último y transporte si lo amerita. Los pacientes que ya fallecieron se dejan en el escenario hasta que el peritaje nos autorice a retirarlos, ¿no? Y por eso les comentaba que siempre se pongan en coordinación también con ellos, porque luego los mueven y seguridad pública o los mismos peritos te dicen que por qué lo moviste, ¿no? Entonces, siempre pregunten si se puede mover algún cuerpo antes de, o notifíquenlo. Si te está estorbando para sacar a otro paciente, notifiquen que lo tuviste que mover por X o Y circunstancia y que esté justificado. Dentro del manejo de desastre, eh, cabe resaltar que es un evento que se puede extender durante horas y esto puede alterar las funciones y los recursos de continuidad, ¿no? Prácticamente, si se te agotan los recursos, pues obviamente tienes que estarlos administrando de manera adecuada. Pone en riesgo la vida, obviamente puede verse en peligro la vida tanto de más personas que sean ajenas a los servicios de emergencia y propiamente también a los servicios de emergencia. Es posible que en muchos desastres no impliquen lesiones personales, aunque puede haber como inundaciones, incendios, huracanes, y que son prácticamente incidentes bastante extensos, ¿no? Entonces, esto cabe resaltar que pueden durar, por ejemplo, horas, días, y todo va a depender de la magnitud. Por ejemplo, una inundación, un huracán que se convierte en un escenario de gran magnitud, ¿no? O un terremoto. Entonces, esto va a depender de cuánta afectación tuvo ese desastre en la zona geográfica. En cuanto al manejo de desastres como TEM, es importante que siempre que lleguen a un escenario, dirigirse con el comandante del incidente. Y este te va a dar la tarea o te va a asignar las tareas a las que puedas llevar a cabo, ¿no? Que puede ser desde que tú estés estableciendo un centro de acopio de víctimas o a donde estén llegando las víctimas, que sean evacuadas del incidente al área de tratamiento o que seas directamente el que esté clasificando, dependiendo de las características del escenario. Y se debe de llevar a cabo todo esto y de manera coordinada entre todas las ramas, todas las secciones, todas las áreas, para que pueda desarrollarse todo el manejo del desastre de una manera, vaya, fluida.
Aquí vemos un escenario de un sistema de comando de incidentes en donde están atendiendo a una gran cantidad de pacientes. En este esquema vemos brevemente cómo se describe a una pequeña escala, ¿no? Un sistema de comando de incidentes. Está la zona del accidente o la zona donde se está llevando a cabo el escenario de emergencia. Está la área de extracción, área de selección, y esto es donde se va clasificando a los pacientes, que dependiendo de la naturaleza del escenario es como se puede realizar dentro o fuera de él. Por ejemplo, este es un incendio, este no podría llevarse a cabo la clasificación dentro del inmueble, ¿no? Porque obviamente el escenario no lo permite y por eso se saca a los pacientes para que puedan ser clasificados. Aquí lo hace el personal especializado en combate de incendios. El área de tratamiento, como lo observamos, tiene las clasificaciones rojo, amarillo, verde, en donde van a ir ubicándose los pacientes con estas categorías. Está en coordinación el área de transportes, en la cual las ambulancias son las que van a realizar el traslado a las unidades médicas correspondientes. Aquí vemos que existen dos tipos de hospitales, ¿no? A donde se trasladan los pacientes con categoría o clasificación roja y amarilla. Quiero resaltar que te recomiendan que sea al hospital más cercano los códigos rojos, pero también hay que tener en consideración si la unidad médica a la que lo voy a trasladar, aunque esté cercana, tiene la manera de dar resolución a la emergencia que está teniendo el paciente. Me refiero, es un hospital de primer nivel o una unidad médica de primer nivel y el paciente tiene un trauma de cráneo severo o trauma de tórax, y si yo lo llevo ahí, pues probablemente no le vayan a dar solución a esto. Entonces, por eso es importante siempre coordinarse con transportes y con el centro regulador para que ellos me designen al hospital que deban de ir trasladados estos pacientes. Pasando a otro tema que va muy de la mano al sistema de comando de incidentes, es el manejo de materiales peligrosos. Puede haber un incidente en el cual haya presencia de materiales peligrosos que pueden ver en algunas bibliografías que los llaman hazmat, en otros MATPAIL. La más común es la hazmat. Y esto es importante tener en consideración que puede poner en peligro la integridad del personal paramédico, ¿no? Entonces, es importante detenerse, evaluar la situación y ver la necesidad de ayuda adicional e incluso, vaya, como dice ahí, retroceder significa tomar un perímetro de seguridad en base a las guías. El llegar de manera apresurada o el querer llegar primero a un escenario inseguro puede llegar a ser catastrófico, ¿no? Hay algunas emergencias que han terminado, vaya, con eventos adversos en personal médico, personal incluso de seguridad pública, por este tipo de situaciones. Por eso se debe de evaluar de manera minuciosa todas aquellas escenarios que involucran materiales peligrosos. Si hay una fuga de un líquido o un gas y yo me apresuro a llegar y no tengo el equipo para ingresar a esto, incluso no sé ni cómo controlar la fuga, no sé ni siquiera eh, identificar los materiales peligrosos, pues obviamente me voy a poner en peligro. Por eso esto se requiere cierto entrenamiento para atender este tipo de emergencias. De acuerdo con la Haswooper, que esto menciona que los primeros rescatistas a nivel de alerta deben tener entrenamiento para identificar materiales peligrosos, ¿no? Entonces, en esto hay que saber cómo ubicar si es un material peligroso y notificarlo, cómo establecer perímetros de seguridad y las cosas que pueden llegar a pasar en un escenario como este. En áreas de entrenamiento puede haber desde la capacidad de detectar presencia de sustancias peligrosas, se debe tener la capacidad de identificarlas, saber cuál es la función de la persona que llegó para alertar como primer respondiente y
la capacidad de determinar la ayuda adicional y notificar al centro de comunicaciones. Dentro del reconocimiento de los materiales peligrosos, hay que ver que estos pueden ser un riesgo para toda la población, ¿no? Puede ser un riesgo irrazonable y que puede conllevarme a una lesión o algún daño que puede ser prácticamente desde algo leve hasta la muerte. Y estos daños o lesiones pueden ser desde que no se controla la manera correcta del almacenaje o del manejo de estos, o en su fabricación o en el transporte. Y esto debe de ser una evaluación minuciosa del escenario para ver todos los riesgos potenciales que pueden estar involucrados. Dentro de estos materiales puede ser desde una colisión en el transporte de trenes o camiones, una fuga que pudo haber en una planta, o de la misma colisión se fugaron los productos o materiales peligrosos, o algún ducto que fue perforado debido al deterioro de los tanques, acumulación de gases u otros productos por una descomposición, y obviamente puede desencadenar una serie de eventos que pueden resultar adversos. Hay que ver la disponibilidad y la localización. Siempre las sustancias químicas se almacenan dependiendo del tipo de sustancia y de las condiciones de los almacenes. Y también se basan en ciertas normas para el manejo de estos materiales, ¿no? Desde el almacenamiento y el transporte. Cada tipo de material es almacenado o transportado de manera distinta dependiendo de las características. Siempre hay que usar todos los sentidos para ubicar, por ejemplo, si huele algo raro, si observas algo anormal, o si estás escuchando algo que te esté alertando de que pueda tronar o que esté llevándose a cabo una fuga, ¿no? Todo esto es válido para tener en consideración todos los riesgos potenciales que se pueden presentar en un escenario así. En cuanto a los recipientes de almacenaje y de transporte, puede variar dependiendo del tipo, tamaño de material, y también si se va a almacenar de manera permanente o es un almacenaje para transporte, y esto van plasmados en las guías de manejo de materiales peligrosos. Va a depender también del volumen de recipiente, el almacenamiento de esto en los edificios o almacenes puede contener grandes cantidades o puede ser en pequeñas dependiendo de la ubicación, ¿no? No es lo mismo una fábrica que un almacenaje temporal. Algunos recipientes con frecuencia están rodeados del sistema de contención secundaria, ¿no? Como una protección para evitar algún otro incidente. Y tanques de gran volumen pueden estar a ras del piso, pueden estar intermodales, o sea, entre algún módulo, como lo vemos en la imagen. Esta es la protección secundaria que les mencionaba, ¿no? Dentro de los recipientes pequeños, generalmente se utilizan para sustancias químicas, industriales o comerciales, y obviamente tienen menor cantidad del producto, ¿no? Puede ser en barriles, bolsas, garrafones o algunos cilindros. Dentro de los sistemas de marca o etiquetados va a variar dependiendo de, ¿no? Si revisamos la guía de respuesta a emergencias, actualmente manejan un sistema globalmente armonizado basado en pictogramas para lo que es el almacenaje de materiales peligrosos, y tenga una rápida identificación de el tipo de material al que te puedes estar enfrentando y puedas ubicarlo de manera oportuna. Eh, Quiero resaltar que este sistema globalmente armonizado puede variar al del transporte, ¿no? Que el transporte está en placas y trae el número de material peligroso para identificarlo. Entonces va a variar dependiendo de, ¿no? También hay algunos rombos como el de la NFPA que también te sirve para identificar o categorizar estos materiales peligrosos. En estos rombos o placas de transporte pueden ubicar, aparte del número de material, una imagen o pictograma derivado de la clase a la que se
a la que pertenece el material peligroso, ¿no? Por ejemplo, si es explosivo, si es gas, si es un líquido inflamable, sustancias oxidantes, materiales radioactivos, corrosivos, y que algunos de estos pueden tener una división, ¿no? Por ejemplo, en la clase de gases, en la cual puede haber gases inflamables, no tóxicos o gases tóxicos. Entonces, esto puede tener esa división en este punto. Aquí era lo que les comentaba, ustedes pueden estar observando la clase y la división del material peligroso, ¿no? Y ahí aparte, el rombo, como lo vieron hace rato, o la placa de transporte trae un apartado en medio para que pongan el número de material y puedan identificarlo puntualmente. El sistema del Departamento de Transporte, por ejemplo, el DOT en Estados Unidos, aquí la SCT o la CETIC, que es quienes regulan el transporte de productos o sustancias químicas, te refieren que todos los empaques o todos los contenedores deben de tener un etiquetado o una placa para identificación. Les comentaba, dentro de el almacenaje utilizan el sistema globalmente armonizado. Y además de esto, en la zona donde lo están almacenando o en la que lo van transportando, deben de contar con la hoja de seguridad en la cual viene toda la clasificación de este material peligroso y todo lo que vamos a encontrar en la guía de respuesta a emergencias, que ahorita lo vamos a describir más adelante. Esta es una referencia a la guía de respuesta a emergencias y actualmente ya se encuentra disponible la 2020. Esta guía, en teoría, se le proporciona a todo el personal de emergencias de manera gratuita y proporciona información de cerca de 4.000 sustancias químicas. Entonces, esto es importante resaltar. Ustedes revisan ahí dentro de esta guía, hay información de Canadá, Estados Unidos, México y Argentina. Dentro de esto es importante saber utilizarla y contar con ella. En la norma oficial mexicana 034 SSA 3-2013, en la cual te dice que debe de contar con todo tipo de ambulancias para en caso de atención de emergencia de este tipo. Entonces, las hojas de seguridad que les comentaba, tanto en donde los almacenan como en donde los transportan, deben de traer esta hoja de seguridad del material que están trasladando y te puede dar específicamente la información precisa del material que se traslada, su composición química, los riesgos, los primeros auxilios que vas a brindar, todos los datos de seguridad que tú puedes obtener para mantener el escenario o el perímetro de seguridad pertinente, que esto está basado también, o ustedes lo pueden encontrar en la guía de la GRE, documentos de envío en los cuales va todo lo que se transporta de un lugar a otro, ¿no? Incluye los nombres, direcciones de dónde a dónde va, la identificación del material, la cantidad. Te dicen también, por ejemplo, en Estados Unidos está Chemtrek, pero aquí, si ustedes revisan en la GRE, vienen estos datos de contacto en caso de alguna emergencia química, ¿no? Como lo es el Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, el Sistema de Emergencias y Transporte para la Industria Química, ¿no? El más conocido como ACETIC, que estos operan las 24 horas del día. Dentro de la identificación, a pesar de la disponibilidad de todos los recursos que les comenté, puedes tú evaluar todo el escenario, ¿no? Si hay una nube visible, si hay humo, si se escucha alguna fuga, si hay un derrame evidente, si hay un olor inusual o que puede ser muy penetrante. Si al evaluar el escenario de emergencia hay algún indicio de materiales peligrosos, te debes de detener a una distancia segura para poder ver o identificar, mejor dicho, el material peligroso. Por eso también dentro de las ambulancias se pide que traigan como unos binoculares para poder ver los números de identificación o las placas de identificación. Hay que llamar al equipo de materiales peligrosos
y si no tenemos la información o la guía, la GRE a la mano, podemos llamar a los teléfonos que les comenté para obtener toda la información pertinente. Si aún así, por ejemplo, no te sabes el número de la CETIC o no tienes la GRE o no encuentras la hoja de seguridad, puedes hablar a tu centro regulador y que de ahí busquen en algún buscador en internet el número de material y te digan todos los datos del material en el cual está involucrado el incidente. Hay que evitar todo contacto con el material inmiscuido. Dentro de las operaciones del escenario de emergencia hay que utilizar el altavoz para dirigirse a las personas y mantenerlos alejados a los que no están involucrados en el incidente y a los demás dirigirlos a un punto seguro, establecer zonas de control para establecer los perímetros de seguridad. Dentro de esto hay que resaltar que los perímetros de seguridad se manejan como zona caliente, zona tibia y zona fría. En la zona caliente es donde está el incidente con todo el material peligroso. La zona tibia es en donde se va a empezar a descontaminar a todos los involucrados en esto, ¿no? Y es todo el corredor de descontaminación. Y en la zona fría es donde están todos los cuerpos de emergencia y el sistema de comando de incidentes en el cual se va a terminar dando toda la atención médica a todos los que lo requieran. Entonces siempre hay que estar preparado para establecer estas zonas de control. Esto es lo que les comentaba de las zonas de control. La zona caliente es donde está el material peligroso propiamente. La zona tibia es donde se considera una zona entre la zona contaminada y la no contaminada. Y en este punto intermedio es donde se lleva a cabo toda esa descontaminación, tanto de los pacientes que van a salir del escenario de emergencia como de los rescatistas. Y la zona fría es donde ya no se considera contaminada y está todos los cuerpos de emergencia y el sistema de comando de incidentes. Aquí observamos lo que les comentaba cuando llegan al escenario y ustedes observan o hay indicios de algún incidente con materiales peligrosos, deben de mantenerse alejados y la ambulancia ponerse a favor del viento para que esto, vaya, no te lleve los gases o vapores hacia ti. Entonces esto va a favorecer que puedas establecer tu perímetro de seguridad. Como les comentaba, el detenerte en un punto para con unos binoculares poder observar el tipo de material peligroso, ¿no? Como lo vemos ahí, estamos observando que el número de material peligroso es el 1075, que posteriormente nosotros que ya vimos eso, a pesar de esto, aquí abajo el vehículo de transporte te dice que contiene un material peligroso. Si tú te vas a la guía, puedes tener dos hojas, las hojas amarillas y las hojas azules. Las hojas amarillas, si tú lo buscas por el número de identificación, aquí vemos 1075 y todos los que pueden ser, ¿no? Entonces también tú puedes tener el nombre específico del material y buscarlo en las hojas azules. Están ubicados por orden alfabético y te vas a esto y también te da el número de material, ¿no? Es por si tienes el número de material o tienes el nombre, puedes buscarlo en ambas. Por número de materiales en las hojas amarillas, por nombre es a través de las hojas azules. Si nos fijamos, el otro era el que estábamos viendo, es un gas LP, y aquí me dice que el número de guía que yo debo de utilizar para atender este tipo de emergencia es la guía 115. Entonces me voy a buscar en la GRE la guía 115 y ahí me dice todo lo que debo de hacer. Me dice los peligros potenciales, los daños a la salud que puede haber, la ropa de protección, la evacuación, cómo debe de llevarse a cabo. Dentro de las operaciones de materiales peligrosos, el TEM siempre debe estar de las zonas fuera de peligro, ¿no? En la zona fría y va a proporcionar triage, tratamiento, transporte o rehabilitación de la zona. Como les comentaba, también la NFPA tiene una clasificación de materiales peligrosos en el cual, vaya, tiene un rombo con 4 puntos, ¿no? Que te clasifica
riesgos de inflamabilidad, riesgos a la salud, riesgo de reactividad y algún riesgo especial. Entonces, en cada rombo tiene ubicado un número y obviamente esto me tengo que basar en la escala que viene en cada uno de estos. Y en el rombo blanco específicamente, en los riesgos especiales, por ejemplo, ahí si tiene una W tachada, significa que no se use agua. Si tiene las letras oxi, significa oxidante, etcétera. Entonces, todo esto lo debo de valorar en las etiquetas de seguridad que pueden tener los contenedores. Dentro de los materiales peligrosos, el nivel de toxicidad y el equipo de protección que se va a utilizar. Si el material peligroso tiene un nivel 0, que el riesgo sanitario es poco o ninguno, pues no te va a utilizar protección especializada. Con nivel 1, que es un riesgo ligero, se puede utilizar un equipo de respiración autónoma con traje tipo C. En el nivel 2, que también es un riesgo ligero, traje tipo C con equipo de respiración autónoma. En el nivel 3, que es un riesgo extremo, ahí la protección es con nivel A o nivel B, sin exposición a la piel, se debe de haber la protección completa. En el nivel 4, que es la exposición en la cual puede causar la muerte, tiene que ser un traje tipo A y obviamente tanto el traje tipo A como el B tienen equipo de respiración autónoma. Como les comentaba, dentro del nivel del equipo de protección personal es importante resaltar que se debe utilizar acorde al nivel de riesgo y esto es para prevenir algunas lesiones o prevenir alguna complicación a la salud. El nivel A es cuando hay mayor riesgo y es un equipo encapsulado que es resistente a sustancias químicas y prácticamente te cubre todo el cuerpo y tiene un sistema de respiración autónoma, tiene un sellado especializado. Esto obviamente los utilizan los técnicos en materiales peligrosos. Nivel B, se requiere ropa de protección. A pesar de que te cubre en la mayoría, no está encapsulado, pero sí te protege y no te deja expuesta en ninguna parte del cuerpo. En esta también se requiere un equipo de respiración autónoma. En el nivel tipo C requiere ropa impermeable y protección para los ojos, mascarillas faciales que filtren todo el aire inhalado, por ejemplo los respiradores de media cara, ¿no? Que traen filtros especializados dependiendo a lo que puedas estar expuesto. En el D se requiere un uniforme de trabajo como el overall y también mascarilla. Aquí puede ser hasta mascarilla N95, ¿no? Y todos los niveles requieren el uso de guantes. Aquí vemos el nivel A, B, C y D. La atención de los pacientes en un incidente con materiales peligrosos puede estar limitada dentro de la zona de riesgo. Esto debido a que pueda existir algún peligro, algún evento adverso dentro de este escenario, limitaciones del tiempo, por ejemplo, que tengan ya nada más la reserva para el equipo de respiración autónoma o el equipo voluminoso, ¿no? Que impida que puedas realizar algunas acciones que te permitan la evaluación y el tratamiento específico del paciente. Por eso, cuando esto está limitado o complicado, pueden evacuarse estos pacientes, descontaminarse y en la zona fría darle la atención una vez que se descontaminaron los pacientes. Siempre la atención debe de incluir cualquier traumatismo y todo lo que puede estar involucrado, ¿no? Porque puede ser desde una colisión vehicular, incendio o explosión, y también debe de estar manejado en cuanto a la toxicología, ¿no? Porque puede haber exposición a alguna sustancia peligrosa que pueda poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, en estos dos puntos se tiene que basar la atención del paciente y obviamente no dejar de lado todo lo demás. La mayoría de las lesiones graves resultan en problemas de la vía aérea y la respiración. Hay que poner mayor atención en esto. Siempre los pacientes que son atendidos por el equipo de materiales peligrosos
necesitan tratamiento inmediato antes de preparar el área de descontaminación. En cuanto a la atención de los pacientes, pueden incluirse el equipo que se va a necesitar, como el equipo de respiración autónoma, 2 pares de guantes, incluso guantes especializados para productos químicos, protección para los ojos, la cara, que pueden ser desde gogles, caretas, incluso las máscaras completas de respiración, equipo de protector, protección respiratoria, delantal desechable para fluidos, y todo esto es importante tenerlo en consideración antes de tener acceso a la atención de los pacientes. Esto sería todo. Quedamos al pendiente en el foro de dudas y preguntas.